En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Juanita, que se propuso salir adelante y tener su propia peluquería. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero del 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos a este programa de Plan B en vivo. Hoy es viernes 15 de enero de 2021, ya fin de semana, y vamos a comentar un hecho de especial interés que ha ocurrido en esta semana. Se trata de los resultados del concurso para la renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Como ustedes recordarán, el Consejo Nacional de la Judicatura lleva adelante un proceso que consiste en la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Este tribunal está conformado por 21 magistrados, por 21 jueces nacionales, de los que 16 deben ser o debían ser renovados en enero de este año. Pero tras conocerse los resultados del concurso, se pudo establecer que a pesar de que hubo más de 100 participantes para los cargos de jueces nacionales, apenas se pudo seleccionar a 11 y quedan todavía por decidir qué pasará con las 5 vacantes adicionales, porque en realidad deben salir de la actual Corte Nacional por lo menos 16 de los 21 jueces. Y para conversar de este tema hemos invitado a Mauricio Alarcón Salvador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Él ha estado analizando, siguiendo de cerca este proceso desde el principio, y con él vamos a analizar qué es lo que deberá hacer en los próximos meses el Consejo Nacional de la Judicatura para que esta renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia no naufrague. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fermín. Un gusto estar acá con ustedes analizando un tema no menor, el hecho de que un concurso que llega a su etapa final no cumplirá con los estándares para decir que fue satisfactorio, no solo por lo que se ha vivido a lo largo del proceso, sino porque definitivamente se tendrá que convocar un proceso para llenar aquellas vacantes que no pudieron ser llenadas involucrando más recursos de los ecuatorianos y extendiendo la vigencia de unos jueces en funciones prorrogadas, además, por al menos 7 meses adicionales. Mauricio, tú has seguido de cerca este proceso de la renovación de la Corte y desde el principio hubo una serie de cuestionamientos a cómo el Consejo de la Judicatura estaba llevando adelante el proceso. ¿Podrías contarnos algunos de los más relevantes, ustedes que han seguido de cerca esta situación? Bueno, inicialmente, como tú conoces, Fermín, habíamos observado respecto de ciertas normas que contenidas en las bases del concurso llamaban mucho la atención por no estar ajustadas a estándares internacionales. Una definición antojadiza, por ejemplo, de lo que corresponde a la prueba psicológica, incorporando términos tan subjetivos como el no tener traumas. Y si bien es cierto que la prueba psicológica no es evaluada con puntos, sí se habló de que tendría un ascendiente respecto a la idoneidad de los postulantes para acceder al cargo. Ya en la práctica ni siquiera eso ha sido importante en tener en cuenta, porque llegada a la etapa final ni siquiera se cuenta con suficientes postulantes para llenar vacantes de jueces y de cojueces. En el camino, además, incidentes relacionados con una prórroga por una supuesta falla en los servidores, un recalentamiento de los servidores que además se conoció con un mes de retraso. Una falla de mediados de septiembre apenas se conoció a mediados de octubre, que obligó a mover el calendario para extrañamente hacerlo coincidir con las fechas del proceso electoral, con la primera vuelta. Y además temas tan simpáticos, por mencionar algún término, como que un postulante fue introducido a última hora porque no cayeron en cuenta que su postulación estaba en el buzón de spam de las postulaciones del correo electrónico y termina apareciendo cuando ya las fases estaban avanzadas. Y esto por mencionar
Un detalle adicional, ¿no? Tú recordarás que incluso los postulantes en determinado momento recibieron una notificación con una puntuación específica, 83.75. Se habló de un error de buena fe que iba a ser auditado por la Contraloría General del Estado y demás, pero en la práctica, crónica de una muerte anunciada. Lo único cierto es que no se llenarán las 16 vacantes para la Corte Nacional de Justicia y tendremos que convocar a un nuevo concurso, gastando más recursos que nos pertenecen. Ahora, para explicarle al público, Mauricio, hay 11 seleccionados para 16 sillas, 16 cargos de la Corte Nacional. Eso quiere decir que faltan 5. ¿Este nuevo concurso debe ser para esas 5 sillas, para esos 5 cargos de juez, o debe ser para todo nuevamente? ¿Cómo debería darse este problema? En función de las fallas detectadas, creo que hay que tener en cuenta dos posibles escenarios. No solo Ciudadanía y Desarrollo, sino de lo que hemos conocido, el Colegio de Abogados de Pichincha y organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso o, en este caso, incluso el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados han señalado que lo óptimo sería volver a foja cero, empezar un nuevo concurso, convocarlo para empezar como que nada hubiera pasado, para que no entre nadie con cuestionamientos. No obstante, quienes llevan a cabo el proceso, el Consejo de la Judicatura, han dicho que el nuevo proceso en todo caso serviría para llenar las vacantes pendientes y que habrá que ver una definición final una vez que se acabe este proceso, que no hay por qué castigar a los postulantes que ya han llegado triunfantes a este punto. Y ahí nos cabe incluso una pregunta en este segundo escenario. Si aplican las mismas normas que ya se ha comprobado son deficientes en función de este proceso, ¿cuál va a ser el resultado? O en su defecto, si modifican las normas, estarían teniendo un concurso para que se acceda a las vacantes disponibles en desigualdad de condiciones de aquellos que ya han participado del concurso. Así es que el problema no es menor, Fermín. Esperemos, sin embargo, que las cosas se solucionen de la mejor manera y, como lo hemos venido diciendo, sea en el marco del respeto a la Constitución, a la ley de la materia y a los estándares internacionales. Países que ya han vivido procesos como estos, que ya se han dado cuenta de cómo son las metidas de mano en la justicia, ya han corregido y le dan al mundo lecciones de cómo se debería hacer las cosas de la mejor manera. Pero aquí no, como nos encanta reinventar los procesos, nos encanta poner nuestras propias reglas y hacer las cosas a nuestra manera, asumimos la consecuencia y pues he ahí los resultados, ¿no? Vamos por partes, Mauricio. Había habido una serie de cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil. Algunos los plantearon ustedes, otros del Observatorio de Derechos y Justicia, que inclusive motivaron la necesidad de demandar al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura transparentara el procedimiento. ¿Qué pasó finalmente? ¿Se transparentó qué estaban haciendo o hasta el último momento ha habido opacidad? Bueno, afortunadamente, Fermín, algunas cosas se fueron corrigiendo en el camino y creo que esto es importante en el sentido de que, por ejemplo, después de múltiples demandas, tanto por vía directa, a través de pedidos de información, como por vía judicial, en el caso de Observatorio de Derechos y Justicia, que llegó incluso a demandar a través de una acción de acceso la entrega de los expedientes de los postulantes, terminó entregándose la información. Pero mira cuán ridículo, con todo respeto, es el proceder de la Judicatura, que un pedido de información en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia de nuestro país, que se les presentó en el mes de agosto, fue respondido por el director de la Judicatura hace una semana, violando todos los tiempos que están establecidos en la ley y con una respuesta maravillosa como visite la página web donde está todo lo del concurso. Por supuesto, para el mes de agosto, las carpetas de los postulantes no eran públicas, Fermín, no reclamábamos en vano. No en vano la Comisión Nacional Anticorrupción renunció a hacer control social del proceso, denunciando la opacidad con la que se estaban manejando las cosas. No en vano, incluso advirtió el relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, sobre la falta de transparencia en cuanto al manejo del proceso. Así es que las consecuencias están ahí, insisto, y vemos además en ese sentido que las advertencias que oportunamente se hicieron
pues han llevado a la práctica los errores que ahora nos corresponde pagar, asumiendo los costos, insisto, de un nuevo concurso para designar a los miembros que faltan. ¿Qué pasó con esto de la prueba psicológica que había sido cuestionada? Precisamente porque se decía, vamos a determinar que una persona esté mentalmente apta para ser juez, que no haya sufrido traumas, que esos traumas puedan afectar la forma en la que ejerce su profesión de juez o su cargo de juez. ¿Qué pasó con esa prueba? ¿Se aplicó finalmente? Por supuesto que sí, y en ese sentido simplemente partir de algo. Cuando uno revisa el Código Orgánico de la Función Judicial, se dice que para acceder a ella hay una fase de oposición que comprende pruebas teóricas, pruebas prácticas y psicológicas. No obstante, estas pruebas psicológicas no están determinadas de una manera específica. Quienes han determinado la especificidad de las pruebas psicológicas son los señores de la judicatura, que en las reglas del proceso determinan qué tipo de pruebas son las que se tienen que hacer. Y si uno revisa en cuanto a lo que dice en este caso el reglamento, la resolución 055-2020, la determinan como una prueba para asegurar que los postulantes no presentan cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que les impida cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo al que aspiran. Una cuestión total y absolutamente subjetiva, puesta ad hoc para este proceso en específico y, por supuesto, como se especificó, además, valga la redundancia, que la prueba tiene la calidad de confidencial, ni siquiera hubiéramos podido saber si sobre texto de una prueba de este tipo se dejaba fuera a un postulante las razones por las cuales se lo hacía. Ahí es cuando caemos en estos temas de opacidad propios de las críticas que hemos emitido respecto del concurso. Ahora, ¿cómo evalúas el rol de las organizaciones que fueron veedores? Nos habías comentado que en efecto la Comisión Nacional Anticorrupción se separó de este proceso cuestionando precisamente estas falencias del Consejo de la Judicatura. Y hubo también otro grupo de veedores, me parece que se apartó. De los oficiales, así es, efectivamente. Y creo que hay que diferenciar este tema, Fermín, porque de acuerdo a lo solicitado por la Judicatura, se realizó una veeduría oficial, de aquellas que convoca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero no por ello quedan excluidos los demás ciudadanos, los millones de ecuatorianos que en ejercicio de su derecho al control social pueden vigilar este tipo de concursos con total y absoluta legitimidad. En esa línea, Observatorio de Derechos y Justicia hizo su parte, la Comisión Nacional Anticorrupción lo propio, el Observatorio Judicial de Ciudadanía y Desarrollo también hizo presencia y sigue haciendo presencia del proceso. Así es que no se trata simplemente de que porque hay una veeduría oficial las demás no cuentan. Es un derecho ciudadano el del control social. Y pues efectivamente, como tú bien mencionas, la Comisión Nacional Anticorrupción anunció su retiro y miembros de la veeduría oficial, de aquella conformada por el Consejo de Participación Ciudadana, terminan renunciando. Y no es que simplemente mandan una carta diciendo no queremos saber nada más del concurso, sino que se retiran denunciando irregularidades, diciendo que son inaceptables las cosas que han sucedido a lo largo del proceso y que ni siquiera quieren avalar con su presencia los resultados de un concurso fallido. Ahora, entiendo que hubo una primera selección en la que quedaron más o menos 100 personas, ¿es así? Efectivamente, si revisamos cómo empieza el proceso, hay también un par de errores, por así decirlo, en cuanto a la opacidad de la etapa inicial. La fase de postulación, Fermín, y esto es algo que nosotros lo criticamos oportunamente en nuestro primer informe de veeduría. En la fase de postulación no se contó con información clara, de ninguna manera. Si tú revisas lo que sucedió, simplemente llegaban boletines o llegaban informes con cifras y estadísticas que no podían en su momento ser comprobadas por quienes estábamos haciendo control social. Para que tú tengas una idea de cómo se dieron las cosas, para que comprendas cómo se da la fase de postulación. Se publica un informe
de la Dirección Nacional de Talento Humano. En dicho informe se señala que al inicio se reciben 128 postulaciones físicas a nivel nacional, a pesar de que en un comunicado se hablaba de 129. De las 128, se dice que solo 116 cuentan con la respectiva postulación digital, por lo que 12 quedan fuera. Después te dicen que la Dirección Nacional de Tecnologías remite 124 postulaciones digitales, de las cuales 2 se encuentran con registro incompleto y una es a una especialidad que no estaba ni siquiera en la convocatoria del proceso, que se quedan con 121 expedientes digitales, ojo, y que de esos 6 no tienen expediente físico, entonces que nos quedamos con 115 y que de los 115, 97 cumplen con los requisitos reglamentarios. Se hace un proceso, además quedan fuera 2, se queda con 95, se hacen los temas de reconsideración y avanza el concurso con 100. Lo que te acabo de decir no es más ni menos que un trabalenguas. 128, 129, 116, 115, 97, 95, opacidad hasta en algo tan elemental como el número de postulantes. Después, como tú bien mencionas, el concurso avanza con estos 100 y en el camino unos van renunciando en la etapa inicial, en la etapa de méritos, y otros se van retirando conforme avanza la prueba teórica, la prueba práctica, basados en el hecho no solo de que era ya imposible, incluso obteniendo la calificación perfecta, lograr avanzar en las etapas, sino que se dan cuestiones, a mi criterio, por supuesto, bastante extrañas. Tú conocerás que en la Constitución están los requisitos base para poder postularse a la Corte Nacional. Y te dicen tener un título relacionado al derecho, doctor en jurisprudencia, abogado, y tener 10 años de experiencia. Con ello, si un postulante es admitido por cumplir con los requisitos y aparte con una calificación mínima de varios puntos. Sin embargo, y con nombre y apellido, por ejemplo, para la Sala de lo Penal, un postulante, el señor Eduard Fernando Arce Balseca, termina la fase de méritos con 0.77. Ni siquiera se le reconoce puntaje por su experiencia. ¿Qué pasa con esos 10 años? ¿No debía ni siquiera ser postulante? ¿No cumplía con los requisitos mínimos? Y lo mismo ocurre cuando uno revisa postulantes de la Sala Penal, como un postulante cedeño que termina con 1.5, o postulantes de apellido Mafare que terminan con 2.5, Arévalo con 2.75. Y no se trata acá, Fermín, como dice la judicatura, que pues esto es la evidencia de un proceso exigente, porque mal de muchos consuelo de tontos. Es más o menos como cuando el profesor te decía a ti en el colegio que era el mejor de todos porque sus alumnos se quedaban a supletorio y otros tantos perdían el año. Y eso no era porque el profesor era de calidad, todo lo contrario. Así es que he aquí los resultados. Y para que tú tengas una idea, en cuanto a los postulantes que han entrado ya a la fase final, a la de impugnación ciudadana, en un inicio se habló de 9 postulantes, no de 11. Ojo con este detalle. Y pues de la recalificación, para que tengas tú una idea, hay una postulante que es reconsiderada en el caso de la Sala Penal, con nombre y apellido, la señora Mercedes Joana Caicedo Aldaz, específicamente, que en la recalificación de la prueba práctica logra subir exactamente las centésimas que necesita para alcanzar el 80 que le permita llegar a la fase de impugnación. 80, el puntaje mínimo, para decir que al menos tienen 11. Y si tú revisas, esto tampoco es motivo de mérito alguno. Hay postulantes que, claro, en lo administrativo tenemos uno que tiene casi 86. Por ahí, en materia penal, tienes uno que tiene 82. Pero mira, Fermín, hay 4 vacantes para la Sala Penal. 4. Y en este momento, en carrera para la Sala Penal, en esta etapa final, tiene 6 finalistas. 1 logra 82 puntos. El resto tiene 80.83, 80.68, 80.01, 80.55 y 80 exactos. ¿Ese es un motivo de orgullo? Yo, en lo personal,
creo que hay razones de sobra para avergonzarse de los resultados de este proceso. Y no se trata, como digo, de que hayan sido muy estrictos o que las normas ahora sí sean de las específicas para lograr un buen resultado, sino que, como se advirtió desde un momento, las cosas iban a terminar en lo que estamos viendo ahora. Pero esta metodología de los concursos que se impuso en el país en los últimos años, sentarles en un pupitre, tomarles un examen, supuestamente para despolitizar, supuestamente para escoger a la gente más competente. ¿Este concurso no evidencia que eso no está funcionando? Que se ponen o se pusieron demasiado exquisitos o el nivel de los concursantes no les alcanzaba para ser jueces nacionales. ¿Cómo nos explicamos que de los 100 apenas queden 9 cuando tenían 16 cargos que llenar? Y mira, Fermín, no es solo eso, sino que si uno analiza lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, tú vas a tener jueces de la Corte Nacional que, como te mencionaba, accedieron bajo ciertos estándares. 3 años después bajo otros más flexibles y 3 años después bajo otros muy estrictos. ¿Por qué? Porque estos concursos se basan en resoluciones subjetivas de la judicatura que se ajustan para cada convocatoria en específico. Cuando uno revisa estándares internacionales, la base de un concurso público para acceder a un alto tribunal de justicia como es la Corte Nacional no puede estar relacionado con un aspecto subjetivo o con una resolución. La base se encuentra en una ley para hacer que el órgano de representación por excelencia, la Asamblea Nacional, determine los parámetros y que se apliquen por igual a lo largo de los procesos. Pasa exactamente lo mismo que venía pasando en la judicatura del señor Yalc. Pasa lo mismo que pasó en su momento en la judicatura de los otros, los señores de transición nombrados después de la consulta del año 2011. Simplemente concursos ad hoc para lograr un resultado en específico. Y con ello, quiero ser muy claro, no estoy desmereciendo a quienes han llegado a esta etapa final, Fermín, porque hay gente que indudablemente debe tener méritos para llegar a donde ha llegado. Pero cuán lamentable es que lleguen así, casi como sucede nuevamente, usando la analogía de la escuela, con la milésima que faltaba para no quedarse a supletorio. 80.00 sobre 80, Dios mío, llegué con las justas a ser finalista. Eso no es motivo de orgullo en lo absoluto. Pero estas metodologías garantizan que no haya injerencias políticas, presiones de grupos económicos, porque se supone que, bueno, mira, tú en Estados Unidos entiendo que lo propone a los jueces, los jueces de la Corte Suprema, el propio presidente de los Estados Unidos, lo confirma el Poder Legislativo, es una designación política. Es una designación política. Y no es el único país en el que eso ocurre, Fermín. ¿Con esto estamos realmente superando ese problema o no? No, de ninguna manera. Los concursos, insistimos, tienen que estar estandarizados con objetivos claros, sin ser producto de la manipulación en función del tiempo y de parámetros totalmente subjetivos, de tal forma, Fermín, que no cambien de proceso en función de simpatías o antipatías. Según el estándar internacional, el concurso público es la mejor manera de acceder a un cargo, por supuesto que sí, pero un concurso que no sea ad hoc, un concurso que no tenga características particulares y específicas en función del momento político. Y un concurso, por supuesto, que no sea manipulado con criterios subjetivos. Te lo he mencionado hace un momento. La ley establece una prueba psicológica y eso no está en discusión. Pero si yo, mediante resolución, delimito la prueba psicológica a los señores que usan lentes y se llaman Fermín Vaca, pues Fermín Vaca queda fuera del concurso porque así lo dice la resolución. Y diremos, no, es que estamos apegados a las reglas del concurso. Y el día de mañana, como el señor Alarcón me cae mal, diré que no son los señores de lentes que se llaman Fermín Vaca, sino los señores de lentes que se llaman Mauricio Alarcón y cambio las normas. Recordarás tú que esto no es nuevo. Acuérdate los concursos que organizó en su momento el Consejo de Participación Ciudadana para designar fiscal, donde se acomodaban los requisitos de postulación para que un abogado experto en derecho laboral, por el simple hecho de ser pariente del presidente, pueda ser fiscal general, o por el simple hecho de haberlo defendido en un proceso contra un banco. El resultado, como todos sabemos, es nefasto. Estándares y parámetros claros para todos los concursos aseguran que no haya metida de mano. Y por último, así como tú mencionas en Estados Unidos, si queremos que la política tenga injerencia en la justicia,
Hagámoslo de manera transparente, pues en Estados Unidos ya sabemos que nominados por el presidente de la República son en definitiva unos republicanos y otros demócratas y se crea un balance a través del tiempo. Pero no nos engañemos queriendo hablar de transparencia, de idoneidad y por supuesto de integridad cuando vemos fallas que evidentemente demuestran lo contrario. Y sobre todo, Mauricio, se sabe quién votó por quién, ¿no? Como es el caso de la jueza de la Corte que dejó Trump en lugar de la jueza progresista que murió en este año. Y mira solo lo que pasó. Tú quizás recuerdas que hace muy pocas semanas, a propósito de las denuncias de fraude del señor Trump en los Estados Unidos, su defensa presentó recursos incluso ante la Corte Suprema de Justicia. Y los jueces nominados por Trump y ratificados por el Senado votaron en contra de él, porque eso es una justicia que se mueve en función de principios, de estándares, de jurisprudencia, que a pesar incluso de, entre comillas, defectos en la nominación, responde a principios y parámetros claros. Ahora no sabemos, insisto, en qué manos termine la justicia y el día de mañana, en función de lo que ocurra en el proceso electoral, probablemente, como ya algún candidato lo ha anticipado, llevará a cabo acciones para revertir lo actuado y, entre comillas, garantizar independencia, que no es otra cosa que asegurarse dependencia con su ideología, con su líder, con su candidato en específico. Esa vieja receta del quítate tú para ponerme yo. Y ahora, indiscutiblemente. Mauricio, otro tema que ustedes habían señalado es que había demasiados postulantes, por ejemplo, para lo penal, y muy pocos para otras materias. En el caso de los 11 escogidos, ¿dónde están quedando los huecos más significativos en las salas de la Corte? Mira, para que tú tengas una idea, Fermín, para la sala de lo contencioso administrativo se presentaron apenas 13 postulantes para 4 vacantes principales. Ojo, ahí sí entró también un postulante que te mencionaba por la ventana y a última hora, el famoso buzón de spam. Pero cuando uno ve en función del proceso, ya habíamos anticipado lo que iba a pasar, por ejemplo, en la sala de lo contencioso administrativo, y el resultado es obvio, o en su defecto, considerando la paridad de género que se establece en el mismo reglamento, al tener 2 postulantes mujeres para 4 vacantes, si las mujeres hubieran llegado con satisfacción a los puntajes, tenían asegurada la banca en la Corte Nacional más allá de la puntuación por el hecho de ser mujeres. Date cuenta. Y lo gracioso de todo esto, por mencionar el caso, es que de los 13 postulantes para las 4 vacantes, 2 postulantes eran mujeres. No había más. Entonces había una alta posibilidad, una alta probabilidad de que lleguen efectivamente por el género y no por el mérito a ocupar las bancas. Pero el número de postulantes fue insuficiente. Pero si mencionamos que una de las salas que podría considerarse tuvo suficientes postulantes, el tema de lo civil, teníamos 36 postulantes para apenas 3 vacantes, 25 hombres, 11 mujeres. Y es una de las salas que no logra que ninguno de ellos entre a la etapa final. Ninguna de las 3 vacantes va a poder ser llenada, Fermín. Así es que ahí empezamos a identificar errores. Errores en el caso de lo tributario. 7 postulantes para 3 vacantes. Apenas 1 logra entrar a la parte final. En el caso de lo penal es el único caso específico en el que hay suficientes finalistas para llenar las vacantes. Tenemos 6 finalistas para las 4 vacantes y nada más. Y nada más. Así es que ahí los errores. Probablemente la pandemia jugó en contra. El hecho de que se haya demandado no solo postulaciones físicas, sino de la mano de las digitales y viceversa, fue algo que jugó en contra de gente que, por asegurar su salud, no quería acercarse a la judicatura, entregar sus papeles. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que lo que nació mal, terminó mal. Y aquí los resultados. Plata botada para asegurar un grupo de gente y ahora nuevos recursos que deberán ser intervenidos para llevar a cabo un concurso de similares características que no nos asegure el éxito de nada para llegar a las vacantes que están pendientes. Veamos el resultado, Fermín, insisto. Y quizá lo más importante, y con esto termino en función del tiempo, hay un asunto fundamental. El ego de los señores de la judicatura, que además ahora, probablemente después de esta entrevista,
te llegará a ti un pedido de réplica al más puro estilo de lo que ocurría con el correísmo. Pero lo más importante, bájenle al ego, señores. Esto no es un asunto personal. Esto no es en contra ni de la presidenta de la Judicatura, ni de X y Z vocal como lo creen. Aquí estamos para trabajar juntos a favor de la independencia de la justicia. Y si se hacen recomendaciones y si se hace críticas, es sobre la base de estándares, no porque tengamos candidatos propios, es porque queremos que la Corte Nacional, la más alta corte de este país, tenga gente idónea, proba, íntegra y transparente. No porque tengamos interés alguno específico de uno u otro candidato. Nuestro interés es finalmente tener una justicia de calidad, algo que lamentablemente por su tosudez no ha sido garantizado después de este concurso. Sin duda, sin duda. Veamos qué es lo que ocurre entonces con este proceso de la Corte, de la renovación de la Corte Nacional, con las 5 vacantes que quedarían pendientes, que según nos ha señalado Mauricio, entiendo que la mayoría entonces están concentradas en la sala de lo civil. Efectivamente, porque no hay un solo postulante que haya llegado a la etapa final para llenar las 3 vacantes. En el caso administrativo, únicamente 2 para 4. En el caso tributario, 1 para 3 vacantes. Y en el caso laboral se tiene el número exacto. 2 finalistas para 2 vacantes. Veamos efectivamente qué es lo que pasa, porque no nos olvidemos que este concurso no solo da los 16 puestos principales, sino que crea la lista de elegibles, de conjueces, un banco de conjueces que tienen que actuar en determinadas condiciones en la Corte Nacional. 7 meses más de prórroga para quienes ya están encargados, 7 meses más de prórroga para personas que tenían que salir este mes de la Corte Nacional. Veamos en qué termina todo esto. Así es, bueno, muchísimas gracias. Ha sido Mauricio Alarcón Salvador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien hemos analizado la problemática del concurso de la Corte Nacional de Justicia. Y también queremos comentarles esta noche más detalles sobre algo de lo que ya les hablamos en nuestro programa de miércoles. La brújula electoral, este novedoso juego que permite a usted, que está en su casa, conocer de cerca cuáles son las posturas de los presidenciables, de los candidatos a la presidencia de la República sobre temas de especial interés. Hemos formulado 12 preguntas, hemos recibido respuestas de la mayor parte de los aspirantes, y para conversar al respecto de ello está también conectado con nosotros ya a esta hora Marcelo Espinel, también de Fundación Estratégico de Plan B en este proyecto, con quien vamos a analizar los detalles, los objetivos y el alcance de la brújula electoral. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, Fermín. Un cordial saludo a todos sus espectadores. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Marcelo, ¿cómo nace la brújula electoral y cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que estamos buscando conseguir por medio de este portal en el que el público puede conocer las posturas de todos o casi todos los candidatos a la presidencia de la República sobre 12 temas clave? Bueno, la brújula electoral no es un proyecto nuevo, ya tuvo su primera experiencia en las elecciones generales del 2017, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, cuando precisamente junto a ustedes pudimos acercar distintas preguntas a los candidatos, a los 8 candidatos en ese entonces, a la presidencia de la República, para que los ciudadanos puedan contar con una nueva herramienta que les permita tener un voto mucho más informado, mucho más consciente sobre temas controversiales, sobre temas que tal vez los candidatos no querían abordar en ese momento. Recuerdo que varias de las preguntas estaban encaminadas, por ejemplo, a la inhabilitación política de las personas sancionadas por casos de corrupción, preguntas referentes como, por ejemplo, al plan familia, que en ese tiempo se discutía, y cómo el Estado debía tener un rol en la educación sobre derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pasó con esa experiencia del año 2016? Tenemos unas cifras que las estábamos verificando, y es que en el año 2016, durante sus primeras semanas, alrededor de 3 o 4 semanas, logramos 172,000 visitas y un total de 5,627 ejercicios completos del cuestionario. De esa manera, pues, nosotros pudimos llegar a 5,000 personas que pudieron conocer cuál era su candidato ideal. Si quieres, Fermín, podemos conversar también de cuál es la perspectiva, en cambio, para la brújula 2021 y las cifras que tenemos ahora ya.
Así es, Marcelo. Entiendo que, bueno, hemos presentado ya, hemos puesto en línea este proyecto esta semana. ¿Cuál ha sido la métrica que tenemos hasta el momento? Precisamente, y antes de hablar sobre cuáles son las preguntas, así como también quiénes han contestado y quiénes no han contestado, las cifras pues realmente son positivas. En 3 días desde el lanzamiento de la brújula, es decir, 3 días que ha estado funcionando la página web, ya superamos los 90,000 visitas y hemos tenido cerca de 4,000 cuestionarios completados. Es decir, que en menos de una semana estamos llegando a la cantidad que logramos en 3 o 4 semanas, que fue lo que sucedió en el año 2016, perdón, en el año 2017. En ese sentido, pues, lo que estamos buscando ahora es tratar de difundir con mayor fuerza la herramienta para que más ciudadanos puedan conocer cuál es su candidato ideal. Ahora cuéntanos, Marcelo, ¿cómo funciona la brújula electoral? Las personas acceden a brújulaelectoral.ec y ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Bueno, las personas lo que tienen que hacer al acceder a la herramienta es contestar 12 preguntas, que son las mismas 12 preguntas que enviamos a los candidatos a la presidencia. Contestarlas como ellos quieren, según su criterio, es decir... Según su criterio. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿está usted de acuerdo con la despenalización del aborto? Y el usuario tiene la opción de contestar sí o no. Así como también opciones. Hay casos en los cuales ciertas preguntas daban cabida a un sí, pero sí a través de. Entonces, el ciudadano, el usuario puede encontrar las 12 preguntas y contestarlas. Hay temas referentes a salud, educación, economía, funcionamiento del Estado, de tal manera que el ciudadano, después de contestar 12 preguntas, puede conocer cuál es el candidato que más se acercó a sus respuestas. Es decir, hacemos un ejercicio contrario al que solemos ver en los espacios de debate, en los foros de presentación de propuestas, en los cuales el candidato nos dice lo que nosotros tal vez queremos escuchar. El candidato nos dice también lo que está contenido en su plan de trabajo. Aquí, por el contrario, lo que hacemos es tratar de obtener respuestas de los candidatos de temas muy sensibles para que podamos observar nosotros como potenciales votantes si es que están alineados o no con nuestra forma de pensamiento. Y la página nos permite tener un porcentaje de coincidencia, ¿no? Con determinado candidato en función de sus respuestas. Hay un algoritmo ahí, ¿verdad? Exactamente. Lo que hace el algoritmo es, por ejemplo, si es que de las 12 preguntas que yo contesté, voy a poner un caso hipotético, 9 eran sí, inmediatamente cruza los datos con las respuestas de los candidatos y te va a decir en un 85%, tú eres mucho más afín con el candidato A o con el candidato B o con el candidato C. Y de esa manera te dice qué porcentaje de afinidad tú puedes tener con determinado candidato. Es decir, estamos enfocándonos en las propuestas de los candidatos, pero hay otros elementos también que condicionan lo que hace el votante, por ejemplo, el carisma, la simpatía, la identificación personal que pueden tener con tal o cual candidato. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, es curioso que recuerdo que en el año 2017, el candidato más afín, porque también la plataforma lo que hace es posicionar cuál es el candidato más popular entre todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, si es que tuvimos 5,000 usuarios y resulta que el 70% de los usuarios le salió como candidato más afín, voy a poner un caso hipotético, el candidato Isidro Romero, pues él aparecerá en el top 1 en este caso, o en el primer lugar del top de los distintos candidatos, demostrando que él es el que ha logrado tener mayor simpatía por parte de los usuarios. Ahora, también hemos tenido algunas respuestas por parte de las campañas. No todas las campañas han respondido todavía. ¿Cuáles son los que están pendientes aún de enviar las respuestas para este juego que es, ante todo, una herramienta de voto informado para el público? No tiene ningún sesgo, no tiene ningún tipo de enfoque más allá de mostrarle a la gente a través de un algoritmo cuáles pueden ser sus candidatos más afines. Pues sí, es lamentable que solo 13 de los 16 candidatos han decidido responder a las 12 preguntas de la brújula electoral, pues hasta el momento el candidato Andrés Arauz, el candidato Isidro Romero y el candidato Paul Carrasco no han enviado sus respuestas para la brújula electoral. Y pues yo creo que hay que destacar lo que tú dices, Fermín. Son preguntas sin ningún tipo de sesgo, son preguntas muy llanas que le interesan a la ciudadanía. Preguntas como, por ejemplo, si están de acuerdo o no
con las actividades mineras cerca de fuentes hídricas, si están de acuerdo o no con la reducción del número de funcionarios públicos como una medida para enfrentar la crisis, o si están de acuerdo o no en incluir dentro de la malla curricular de la educación pública a la educación sexual. Y en ese sentido, pues sí llama la atención que candidatos que deberían promover la mayor transparencia posible al respecto de cuál es su posición en determinados temas, hayan decidido no responder a las preguntas planteadas tanto por Plan B como por FSD. Aquí también creo que es necesario mencionar algo, Fermín, que las preguntas pues atravesaron un proceso de desarrollo que involucró también investigación por parte del equipo de las dos instituciones para tratar de identificar cuáles han sido las problemáticas en los últimos años, tal vez cuáles son los temas que no han querido enfrentar de manera clara y frontal y directa a los políticos, de tal manera que el ciudadano pueda también escuchar su posición sobre temas delicados, ¿no? Generalmente los políticos cuando están en campaña prefieren no tocar estos puntos, prefieren irse a temas que ya se han convertido en una muletilla de voy a luchar contra la corrupción, voy a promover el empleo, pero cuando tocamos estos puntos delicados han preferido mirar hacia otro lado. Desafortunadamente estos tres candidatos al parecer quieren seguir mirando a otro lado y no promover el voto informado, que es responsabilidad de todos. Y recuerdo una anécdota de la campaña del 2017 que el actual presidente Lenín Moreno no nos envió el cuestionario y después los primeros sorprendidos de su campaña porque no estaba, fueron ellos. Dijeron, ¿y por qué no estamos nosotros? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Te acuerdas? Y no era porque no se les invitó, sino porque a alguien se le olvidó informarle al candidato Lenín Moreno en esa época, y fue ahí que el candidato Lenín Moreno nos envió las respuestas que incluimos. Obviamente, como decimos, este es un instrumento que no tiene ningún tipo de sesgo y hay preguntas, todas las preguntas, ninguna tiene ningún tipo de dedicatoria. Así que hacemos un llamado muy cordial a los tres candidatos que faltan, a Andrés Arauz, a Paul Carrasco y a Isidro Romero, con cuyas campañas hemos estado permanentemente en contacto, tanto desde Plan B cuanto desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para que participen en esta iniciativa y contribuyan a que la gente conozca sus propuestas. Entiendo también que contamos en este proyecto, Marcelo, con el auspicio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Sí, y antes de mencionar quiénes son los cooperantes de este proyecto, yo creo que es importante comentar que cuando lanzamos la brújula electoral, que fue precisamente el lunes, hubo dos candidatos que no eran parte de la brújula electoral, que precisamente era el candidato Juan Fernando Velasco y el candidato Giovanni Andrade. Creo que se dieron cuenta del impacto de la brújula, se dieron cuenta de que no estaban dentro del debate público y dijeron, enviamos nuestras respuestas. Ojalá que esté pasando lo mismo que con Lenín Moreno en el año 2016, que tal vez se le ha olvidado a los candidatos Romero, Arauz y Pérez, y que puedan entregar esta información, porque sí llamaría mucho la atención que la postura de no entregar información sobre sus propuestas, al parecer, no se limita a los foros organizados por distintos medios de comunicación y gremios, sino también este tipo de espacios que no pretenden atacar a los candidatos, sino promover el voto informado. Y en esa misma línea, dando continuidad a tu comentario, la Fundación Panamericana para el Desarrollo decidió apostar por esta iniciativa que promueve el voto informado. Y pues de esa manera está apoyando tanto a Fundación Ciudadanía y Desarrollo y a Plan B para poder ejecutar este proyecto, para que los ciudadanos puedan llegar a las elecciones generales del año 2021 con mayor elementos de juicio y que de esa manera los resultados pues tengan, en este caso, una mayor relación con cómo el ciudadano razonó al momento de votar. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros esta noche y reiteramos entonces nuestra invitación a que accedan al portal en brújulaelectoral.ec. Ahí pueden ustedes jugar este interesante ejercicio de voto informado y conocer con qué candidato son más afines, aunque por supuesto, por quién voten ustedes el día de las elecciones es una cosa que queda ya en su conciencia. Sí, de la misma manera, pues,
Ojalá que los ciudadanos pues puedan utilizar de una manera continua esta herramienta. Quién sabe que durante el proceso electoral cambien de postura sobre determinado tema y eso les motive a utilizar nuevamente la brújula. También hay que destacar algo antes de culminar, Fermín, y es que en la parte final de la herramienta el ciudadano también puede conocer información resumida sobre los planes de trabajo presentados por cada uno de los candidatos al momento de inscribir su candidatura. Hemos colocado un resumen sobre las distintas áreas que pueden estar contenidas dentro de ese plan de trabajo y que de esa manera, pues, los ciudadanos tengan todavía aún más elementos para poder votar el próximo mes de febrero. Muchísimas gracias entonces, Marcelo, por conectarte con nosotros y les invitamos a entrar a brújulaelectoral.org y también a continuar a seguir este espacio la próxima semana de Plan B en vivo. Muchísimas gracias y buen fin de semana para todos ustedes. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.